Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Les parece si esperamos unos 5 minutos para que se conecten más personas a la reunión? Mm, por favor, profesor, ¿me puede confirmar el audio? ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, listo. Mm, Perfecto. Bueno, ¿qué tal si empezamos con esto? Hey, muy buenas, ¿cómo están, muchachos y muchachas? Yo estoy aquí muy contento, muy alegre de poder estar presente ante ustedes para presentarles este pequeño webinar de desarrollo web en colaboración con el Colegio Juan 23. Me presento, mi nombre es Richard Aguilar, soy actual estudiante del Instituto Técnico Superior Japón. Anteriormente también estudié en el Colegio Juan 23. Ya. Y antes de comenzar, quería darle el respectivo agradecimiento a las autoridades que me permiten estar aquí, tanto los profesores, tutores, alumnos que ustedes están aquí presentes y en especial al señor rector que me dio el permiso respectivo para estar aquí. Antes de comenzar, primero quería hablarles acerca de mi motivación para estar aquí. Bueno, básicamente lo que quiero yo es compartir conocimiento, ya que una parte de mí ya le encanta lo que es la enseñanza y
instruir a los demás, básicamente. A lo largo de esta presentación van a ver muchos de estos memes. Yo sé que a ustedes les encantan los memes, a mí me encantan los memes, a todos les encantan los memes. Ya, para no hacer tan monótona o tan pesada lo que es la presentación o este webinar, como le quieran decir. Antes, una pequeña introducción para ir de lleno con el tema de lo que es desarrollo web, porque no podemos entender lo que es desarrollo web sin entender primero qué es Internet. Bueno, como muchos de ustedes saben, algunos sabrán, otros no tanto, les voy a decir que Internet es básicamente hardware. Nosotros ya conocemos lo que es hardware, nosotros estamos familiarizados con lo que es la informática. Hardware son básicamente computadoras. Esto que ven en esta imagen es un data center. Aquí en estos centros de datos hay cientos de miles o incluso millones de computadoras conocidas como servidores que están interconectados entre sí, cambiando información de manera constante, las unas con las otras, ya sea leyendo información, escribiendo información, eliminando información o editando información incluso. También pueden transmitir información de manera constante con un flujo de datos que se puede denominar como string, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Nosotros conocemos la típica estructura de una red. Están ahí computadoras conectadas a un switch, conectadas a un servidor, ya uno que otro dispositivo inteligente como una impresora y después un router que se conecta a Internet. Esto que conocemos como Internet básicamente es esto, que es esto de aquí. Este es un mapa global de los cables submarinos que mandan conexión, bueno, que permiten la conexión a Internet a todos los data centers que hay alrededor del mundo. Todos estos puntos que ven aquí en el mapa son centros de datos que están interconectados con un extremo, bueno, de uno a otro, que intercambian información de manera constante. Ya, básicamente eso es Internet, un montón de servidores conectados, comunicándose. Pero no solo eso, hay otro concepto que tenemos que entender. Aparte de entender qué es Internet, necesitamos saber qué es la web. Bueno, si Internet era el hardware, la web viene aquí a ser el software. Y este software no es básicamente es básicamente información o bits que nosotros enviamos de una computadora a un servidor y obtenemos una respuesta. Pero, ¿qué tipo de información enviamos? La web se divide en 3 tecnologías base. Estas tecnologías base son HTML, CSS y JavaScript. Los servidores por estandarización, los servidores por estandarización envían y reciben este tipo de información, ya. Más adelante veremos con más detalle en un ejemplo que les tengo preparados cómo es que funcionan HTML, CSS y JavaScript respectivamente. Pero antes voy a hablarles un poquito de qué significa o qué hacen, cuál es la función de cada uno a través de este pequeño ejemplo. HTML viene a ser como el esqueleto, la estructura de lo que es un documento web. CSS viene a ser lo que es el aspecto visual y JavaScript viene a ser lo que es la parte funcional, la parte que le da vida. Justamente aquí les tengo un buen ejemplo que les quiero mostrar. Aquí voy a abrir aquí. Si pueden ver mi pantalla en este momento, yo tengo una pequeña aplicación hecha con HTML, CSS y JavaScript. No se preocupen que esto de aquí no es un curso de esas tecnologías. Mi objetivo aquí es mostrarles el funcionamiento general de cómo va el desarrollo de software. Si podemos ver aquí, HTML lo que hace es definir la estructura, el contenido de mi página web. En este caso, esta página web, esta pequeña aplicación web que hice, ya lo que hace es mostrarme un título, tener aquí una caja de texto y un botón, ya. Y todos estos elementos que ven aquí de manera visual, todos están definidos dentro de lo que es HTML. Si se fijan, HTML es un lenguaje de etiquetas, una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y el contenido adentro. Ya, dentro de HTML hay un montón de etiquetas, hay cientos de etiquetas, ya. Pero solo quiero que entiendan eso, que HTML me permite definir la estructura y el contenido, pero no la apariencia ni la funcionalidad, solo el contenido. Por ejemplo, acá, CSS es un lenguaje de hojas de estilo en cascada, bueno, con sus siglas en inglés. CSS me permite darle aspecto ya, y estilo a lo que es la estructura del HTML. Si se fijan, yo aquí tengo definidos colores, formas y de lo que es, por ejemplo, aquí una pequeña animación que le había hecho. Ya, yo puedo aquí cambiarle el color, por ejemplo, puedo ponerle aquí, ya, y aquí se cambia. ¿Sí ven?
Ya, ahí se cambia el color. Este CSS me permite definir la apariencia. Y aquí luego sigue JavaScript. Un paréntesis. Antes de esto, HTML y CSS no son lenguajes de programación, son lenguajes. HTML es un lenguaje de estructura o un lenguaje de hipertexto que me permite definir el contenido. CSS solo me permite definir la apariencia, pero no son lenguajes de programación. Vuelta a JavaScript, aquí ya estamos hablando de programación. JavaScript ya me permite definir lo que es la funcionalidad o lo que es bueno, lo que yo tenga que programar para hacer interactiva mi página web o mi aplicación. En este caso, si se fijan, yo al momento de que escribo algo aquí, por ejemplo, escribo mi nombre, Richard Aguilar, ya, y le doy clic al botón, aquí era cambiar, así, ya, automáticamente la aplicación me toma el contenido y lo cambia. Ya, esto es lo que se hace con JavaScript. Ya, con HTML solo defino el contenido, con CSS defino los colores y las formas, los estilos, y con JavaScript le añado funcionalidad. Más adelante veremos un ejemplo un poco más avanzado de cómo es que se implementan estas tecnologías a nivel de lo que es desarrollo de software en lo que se hace en la actualidad. Pero de momento quiero que se queden con este ejemplo. HTML, estructura, CSS, estilos y JavaScript, funcionalidad. Ahora, déjenme continuar con la presentación, luego en las diapositivas. Por acá, aquí estamos. Ya, una vez que ya tengamos claro lo que es estos conceptos primordiales, porque no podemos entrar a lo que es desarrollo de software sin entender qué es web y qué es Internet. Ya, primeramente, ¿qué es el desarrollo de software? El desarrollo de software es una de las tantas ramas de, bueno, perdón, ¿qué es el desarrollo web? El desarrollo web es una de las tantas ramas del desarrollo de software. Por ejemplo, de las ramas del desarrollo de software hay Machine Learning o Inteligencia Artificial, Internet of Things, Big Data, Data Science, tenemos Mobile Apps Development, tenemos Game Development, tenemos Seguridad Informática. Bueno, y entre un montón de ramas más que no alcanzaría a nombrarlas en este pequeño ejemplo. Pero especialmente nos vamos a concentrar en el desarrollo web. Ya. Pero bueno, ¿en qué consiste el desarrollo web? El desarrollo web básicamente consiste en hacer páginas para la web, es decir, páginas web, aplicaciones web, sitios web. Eso es todo, es algo muy sencillo de entenderlo. Pero bueno, entonces, ¿de qué va? Esto del desarrollo web, en un principio era mucho más sencillo, ya que solo era HTML, CSS y JavaScript. Pero con el pasar del tiempo, las tecnologías van evolucionando y comienzan a aparecer un montón de tecnologías, frameworks, herramientas. La web, al momento en que va evolucionando, se va volviendo un entorno muy caótico. Y por ello es muy importante tener un camino definido al momento de qué es lo que se quiere y qué no se quiere aprender. Pero bueno, ¿qué habilidades necesito para yo ser un desarrollador web? Bueno, en un principio, estas habilidades se requieren para casi todas las áreas del desarrollo de software, pero para el desarrollo web se requieren de dos habilidades primordiales, lo que son las habilidades blandas, que son la creatividad, que son la empatía, saber comunicarse, ¿ya? Habilidades inherentes a un ser humano, ¿ya? Y lo que son habilidades técnicas, ya que aquí van ya lo que son la manipulación de herramientas, lenguajes de programación y todos esos conceptos técnicos que son propios del desarrollo de software, del desarrollo web, perdón. Pero bueno, tenemos algo curioso. Dentro del desarrollo web hay tipos de desarrolladores web. Y estos tipos de desarrolladores web se los llegan a denominar según las funciones que cumplan. Por ejemplo, tenemos a los site builders y a los desarrolladores web como tal. En el pasado se necesitaba de un desarrollador web para hacer lo que eran páginas sencillas. Era solo HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Ya, pero en la actualidad hay un montón de herramientas, es decir, CMS, que son estas herramientas que nos permiten realizar páginas web sencillas, ya, con solo elementos que se arrastran y sueltan. Están Dreamweaver, WordPress, Wix, entre un montón de herramientas más que nos permiten hacer eso. Ya. Para ser un desarrollador web no necesitas saber programar, no necesitas tener conocimientos tan profundos en el área.
ya, pero hay estos dos tipos, los site builders que hacen páginas web con estos CMS, con estos programas que permiten hacer páginas web sencillas y rápidas, ya, como WordPress. Y están los desarrolladores web como tal, que se encargan de utilizar herramientas más modernas como frameworks y que hacen aplicaciones mucho más complejas. Aquí hay un dilema importante, porque lo que es una ruta de aprendizaje, ya, estas rutas de aprendizaje solo son válidas para para las personas autodidactas, porque, bueno, el desarrollo web no se puede aprender simplemente en la universidad o en el instituto o en el colegio. El desarrollo web y en cualquier caso, cualquier otra rama del desarrollo de software se tiene que aprender por cuenta propia. Este es un camino autodidacta. Ya que hay demasiada información en la web, es importante tener en claro que hay que definir una ruta de aprendizaje para no perdernos tanto en que si aprendemos de una cosa, aprendemos otra cosa. No tenemos, bueno, si no tenemos una ruta definida de principio a fin, nos vamos a perder entre un mar de información. Y créanme que hay demasiadas tecnologías, demasiada información, demasiadas herramientas en Internet que nos pueden, hacernos cuestionar si es que esta carrera es para nosotros, que si esta carrera es demasiado difícil, pero aquí yo les vengo a dar una pequeña guía de que esto puede ser algo súper sencillo y que cualquiera puede aprender. Hay dos rutas principales para el aprendizaje de lo que es el desarrollo web, backend, frontend. Lo que es frontend ya es la parte del cliente, como tal, lo que viene a ser lo que se ejecuta del lado del navegador. Uno cuando ingresa a su navegador y pone www. Por ejemplo, facebook.com, ya. Todo lo que le aparece en su navegador, ya, esa es la aplicación de frontend que los servidores de Facebook ya regresan que los servidores regresan a lo que es su computador o su celular, por ejemplo. Y backend viene a ser lo que es la parte del servidor, en donde hay las conexiones con APIs, bases de datos, balanceadores de carga, por ejemplo. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle con estas dos partes. Ya, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son áreas y roles del desarrollo web. Bueno, el desarrollo web en este caso. Ya. Primeramente, para poder convertirse en un desarrollador un desarrollador web, se necesita aprender frontend básico. ¿Y qué es el frontend básico? Bueno, nosotros ya hemos tocado este tema al principio. Frontend básico consiste en aprender HTML, CSS y JavaScript. Pero bueno, con solo aprender eso no basta. Hubiera sido suficiente hace unos años, pero actualmente el mundo es muy complejo y se necesitan de más herramientas para poder complementar y poder ser considerado un frontend básico. Por ejemplo, una característica muy buena es tener un editor de código de preferencia. Ya. Por ejemplo, de aprender conceptos de lo que es CSS, por ejemplo, Flexbox, Grid, CSS Grid, ya que son la forma en la que podemos colocar lo que son los elementos de las páginas web de manera en la que nosotros queramos, porque resulta que dentro de lo que es HTML, ya como no podemos definir simplemente lo que son los estilos dentro de HTML, solo podemos definir la estructura. Ya, con CSS nos encargamos de colocar los elementos ya sean los textos, botones, cajas de texto, imágenes, videos, ya, con lo que es CSS ya podemos hacer eso. Colocar los elementos en la página o en la aplicación de manera como nosotros queramos. También, por ejemplo, tenemos otros conceptos fundamentales que necesitamos entender, por ejemplo, de lo que es JavaScript, de lo que es el DOM, el Document Object Model, ya, que es básicamente la forma en la que podemos manipular los elementos HTML. Es decir, una vez que definamos el HTML, ya, no solo se va a quedar ahí, podemos hacerlo dinámico, podemos modificarlo a nuestro antojo. Después está el tema del funcionamiento de APIs, ya, y estas APIs cómo se conectan con el DOM y con JavaScript. Ya, más adelante veremos lo que es el concepto de las APIs. Les tengo un ejemplo preparado muy bueno para que lo vean, ¿ya? Pero quédense con esto de momento, que las APIs simplemente son las llamadas a servidor, por ejemplo, URLs, en la que yo digo, a ver, www.youtube.com. Yo al momento de que le doy Enter a mi navegador para buscar esa URL, yo estoy llamando a una API en un servidor.
Ya. Después otros conceptos que está aquí, por ejemplo, el context this, que es es una particularidad fundamental de lo que es JavaScript. Después tenemos otros conceptos como programación orientada a objetos con JavaScript, ¿ya? Y clases con JavaScript. Es decir, tenemos que tener esto de aquí es básicamente un conocimiento fundamental que se necesita para lo que es el desarrollo frontend básico. Hay un par de herramientas que son muy importantes. Aquí están Git más GitHub y aquí abajo tengo un iconito de una consola, una terminal de línea de comandos. Estas dos herramientas son de vital importancia, ya que si nos vamos a convertir en lo que son en desarrolladores o web developers frontend básicos, ya necesitamos saber de estas dos herramientas, porque más adelante, ya sea que queramos decidir el camino del frontend o el camino del backend, estas dos herramientas son de vital importancia, tanto GitHub y Git como una terminal de línea de comandos. Porque resulta que la mayoría de las herramientas que vamos a utilizar a día, ya sean precompiladores, ya sean frameworks, ya sean herramientas TLAI, ya, todas, absolutamente todas, sino es que la mayoría se utilizan con la terminal de línea de comandos. Y Git y GitHub, ya, no sé si ustedes en algún momento, por ejemplo, se han visto en la necesidad de que quieren hacer algún cambio en algún proyecto, no importa que no sea de código, puede que sea algún proyecto escrito del colegio, por ejemplo, en que le quieren hacer un cambio, pero no quieren borrar lo anterior. Entonces le hacen copy-pega, le dicen cambio, por ejemplo, versión 1, versión 2, la versión final, final, ya. Y hacen varias copias de lo que es ese documento y con diferentes versiones. Bueno, lo que es Git nos permite versionar el código y a la vez documentarlo de una manera súper efectiva, como que si fueran líneas de tiempo en las que podemos, desde un punto digamos, desde un punto de guardado, regresar a un punto anterior. Y por qué no, agarrar un punto de guardado que teníamos, qué sé yo, hace un mes y llevarlo al presente. Es decir, Git es una herramienta muy potente para versionamiento de código. Y GitHub es otra herramienta que se complementa con Git y que nos permite lo que es guardar nuestros repositorios, porque Git ya funciona con repositorios y nos permite guardar esos repositorios en una plataforma que se llama GitHub, que más adelante ya les mostraré un ejemplo que está muy buena, ya verán. Bueno, una vez que ya tenemos entendido qué es el frontend básico, vamos con el camino del frontend developer. Y aquí tenemos algo muy interesante. Por ejemplo, aquí les tengo encerrado en un pequeño cuadro lo que es HTML, CSS y JavaScript, haciendo referencia a qué son las tecnologías base que vamos a estar utilizando dentro del frontend. Ya. Pero aquí un montón de logos, de marcas que no le entiendo nada. Bueno, primeramente les quiero, bueno, confirmar esto de aquí, que nuestro navegador, es decir, el cliente donde vamos a estar programando o desarrollando software, que es el navegador, es decir, frontend developer, hace lo que es el desarrollo en el navegador, más de ahí nada. Ya. Todas estas herramientas nos sirven para desarrollar aplicaciones más complejas. Y ahí de una manera un poco, bueno, mucho más sencilla, que como si lo hiciéramos con HTML, CSS y JavaScript puro. Ya, dentro de lo que es este montón de herramientas, vamos a necesitar lo que es un manejador de dependencias, un manejador de paquetes. Ahora, les voy a decir que esto de aquí, cuando yo me enteré de esto, yo estuve un poco reacio al cambio, pero resulta que en el desarrollo de software en general es demasiado común utilizar código de terceros, es decir, utilizar código que escribió alguien más. Ya, es demasiado común y es incluso incluso es la alternativa ya mejor vista, porque simplemente no vamos a reinventar la rueda cada que queramos desarrollar algo. Y NPM, aquí NPM es una aplicación de lo que es la terminal de línea de comandos. Ya, esta aplicación nos permite lo que es descargar código, es decir, repositorio de Internet y aplicarlo a nuestro proyecto. Bueno, pero ¿qué tipo de código vamos a descargar y utilizar? Primeramente, aquí están los frameworks. Por ejemplo, aquí están 3 de los frameworks más utilizados. Por ejemplo, tenemos a React.js, Vue.js y AngularJS. Por ejemplo, Angular está mantenido y distribuido por Google. React.js está mantenido y distribuido por Facebook. Ya ambos son de los más utilizados. Y Vue.js es un framework particular porque está desarrollado y mantenido por la comunidad. Es decir, no está
creado por alguna empresa en particular. Estos tres frameworks ya funcionan sobre lo que es JavaScript. Ya, uno cuando está programando una aplicación en alguno de estos frameworks necesita lo que es compilar ese código ya a código de JavaScript. Es decir, yo estoy programando mi aplicación en React, en Vue o en Angular, ya, y bueno, pues yo voy a tener un código correspondiente a la sintaxis de esos frameworks. Ya, y resulta que mi navegador no entiende sintaxis de React, no entiende sintaxis de Angular, no entiende sintaxis de Vue. Para eso están otras herramientas, por ejemplo, aquí a Webpack. Webpack lo que hace es agarrar todo ese código de otros frameworks, aplicaciones, preprocesadores, y lo que hace es convertirlo a código estándar, ya sea de HTML, CSS, JavaScript. Eso ayuda demasiado a lo que es el desarrollo y agiliza bastante lo que es el empaquetamiento, porque no solo Webpack convierte código de otras sintaxis a código estándar, sino que también lo empaqueta y lo hace mucho más eficiente para que cargue en la web de manera más rápida. Pero bueno, esto es del lado de los frameworks de JavaScript. Tenemos por aquí otras tecnologías como Sass, Stylus y LESS. Estos ya son precompiladores de CSS. No sé si se recuerdan aquí, con CSS yo podía definir lo que son los estilos, la apariencia, pero resulta que CSS no es tan potente que digamos. Ahí es donde llegan estas tecnologías como Stylus, LESS y Sass, que me permiten que me permiten darle, por así decirlo, superpoderes a CSS. Aquí con con estos preprocesadores de CSS, yo puedo definir lo que son variables y condicionales, casi como que estuviera programando, pero sigue sin ser programación. Lo que hace es, puedo definir mis elementos, mis estilos de manera más dinámica. Ya, y esto también, mi navegador no entiende código de Sass, mi navegador no entiende código de Stylus o LESS. Estos precompiladores también se pasan por lo que es Webpack, que si no les mencioné también es una aplicación de consola. Aquí hay un montón de aplicaciones de consola, un montón de lo que son herramientas que funcionan en la consola. Y es por eso muy importante aprender y entender acerca de la terminal de línea de comandos. Ya, y bueno, pues del lado de CSS no solo hay lo que son los precompiladores, también hay los frameworks de CSS, por ejemplo, tenemos Bulma, Bootstrap, Tailwind, ya, entre otros más. Y lo que hacen los frameworks de CSS es ayudarnos a escribir menos CSS, ya, porque incluso dentro de lo que es CSS hay toda una comunidad que se dedica a testear lo que son metodologías para escribir CSS, lo que son formas más sostenibles y mantenibles a largo plazo, porque resulta que de tanto HTML, CSS y JavaScript, cuando una aplicación va creciendo en cuanto a contenido de código, es mucho más difícil de mantener, es mucho más difícil de agregar actualizaciones, de agregar contenido. Y por eso están los frameworks. Estos nos ayudan a lo que es la mantenibilidad de las aplicaciones. Pero bueno, dentro de lo que es los front-end developer tenemos aquí otros conceptos avanzados, por ejemplo, programación reactiva. Resulta que antes en el pasado nosotros escribíamos HTML, CSS y JavaScript por separado, es decir, escribíamos en documentos separados, pero luego llegaron los frameworks y los frameworks dieron otro paradigma de la programación reactiva orientada a componentes. Y por eso puse aquí a HTML, CSS y JavaScript en un cuadrito, porque justamente esto de la programación orientada a componentes data de simplemente hacer lo que son piezas de código que estén incrustadas HTML, CSS y JavaScript, todo en un mismo objeto de código. Y esto para su tiempo fue un poco revolucionario porque resolvía grandes problemas de lo que era al momento de hacerle mantenimiento a las aplicaciones y agregar contenido. Ya, los frameworks nos ayudan precisamente a eso, para poder desarrollar aplicaciones complejas de manera sencilla. Tenemos otros conceptos también relacionados, por ejemplo, las SPA, que son Single Page Application, es decir, páginas, sitios de una página o aplicaciones de una sola página. Por ejemplo, ustedes no sé si se han dado cuenta cuando están en Facebook, por ejemplo, cambian de la pestaña de noticias a la de contactos y el sitio de Facebook no se recarga. Ya, eso quiere decir que es un sitio de una sola página.
Ya, por ejemplo, tenemos a las PWA o Progressive Web Apps, que en algún momento, no sé si se han topado con alguna página web que están en su navegador de celular y se conectan a través del navegador a una página web y esta les pregunta si quieren descargarse la versión web, bueno, la versión móvil que digan. Ya, estas PWA nos permiten convertir nuestras páginas web en aplicaciones móviles ya de manera sencilla, es decir, ingresan a la página web a través de su navegador ya, y con darle los permisos, lo que hace es básicamente el navegador descargarles la aplicación la aplicación en versión de celular para su teléfono de manera sencilla. Tenemos otros conceptos, por ejemplo, Ajax, Ajax y JSON. Naturalmente, cuando estamos hablando de lo que es desarrollo backend y desarrollo frontend, ya estamos hablando de lo que es desarrollo web por separado. Es decir, la aplicación web se va a desarrollar por separado y el backend se va a desarrollar por separado. Esto se lo conoce también como lo que es una arquitectura de doble capa o de múltiples capas. No se preocupen que el tema de las arquitecturas de desarrollo yo no lo voy a tocar aquí porque ese es un tema mucho más complejo y aquí solo estamos hablando de desarrollo web. Ya. Entonces, si el backend y el frontend se desarrollan por separado, ¿cómo se llegan a comunicar? Ya, aquí es donde entra el concepto de Ajax y JSON y lo que son HTTP requests, ya, que es básicamente la forma en la que la web se comunica a través del protocolo HTTP, ya, que nos permite enviar y recibir información de manera constante, ya sea del backend al frontend o del frontend al backend. Más adelante también tengo un ejemplo en el que les voy a mostrar con un poquito de más detalle cómo va esto. Ya, pero después tenemos aquí al backend developer. Aquí en el frontend developer ya teníamos algo, bueno, algo conocido, tecnologías web, HTML, CSS y JavaScript. Pero resulta que en el backend aquí es un mundo completamente diferente. Aquí tenemos un montón de tecnologías que probablemente algunos no conozcan, otros sí. Ya. Pero bueno, aquí toca aceptarlo y toca ver qué es lo que nos podemos encontrar. En primer lugar, para ir por la ruta de lo que es el backend developer, necesitamos aprender algún lenguaje de backend para poder desarrollar servidores. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo, qué sé yo, C#, ya, yo tengo aquí frameworks como ASP.NET que me permite crear con C# y servidor web. Por ejemplo, con Java tengo Spring, con JavaScript tengo Node.js, PHP es de por sí un lenguaje de backend, Python con Django, Ruby con Rails, ya. Estos aquí son lenguajes de programación como tal, ya. Cuando se desarrolla el backend y el frontend, no necesariamente tienen que tener el mismo lenguaje de programación, porque tanto el backend como el frontend intercambian información a través del protocolo HTTP. Este protocolo es estandarizado y es independiente de lo que es cualquier lenguaje de programación. Es decir, con cualquier lenguaje de programación se puede hacer esto de aquí. Ya, es decir, el backend y el frontend no tienen que estar hechos precisamente con las mismas tecnologías, no es necesario. Ya, pero resulta que con el lado del backend yo me estoy topando con un concepto que, bueno, no estaba del todo familiarizado al principio. Por ejemplo, tenemos aquí las API REST y las GraphQL. Tanto API REST como GraphQL ya son formas en las que podemos estructurar nuestros servidores para enviar y recibir información a los clientes. Ya. También tengo un ejemplo muy bueno que les quiero mostrar más adelante para que lo vean, ya, de una API REST, ya, y cómo esta puede enviar información y recibir información del frontend, ya, para que lo vean. Ya, tenemos otros conceptos como bases de datos, que son también muy importantes. Las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Ya, por ejemplo, tenemos del lado de las bases de datos SQL tenemos a MySQL y de las bases de datos no SQL tenemos a MongoDB, que son dos de mis bases de datos favoritas. Ya, también cuando estamos hablando de bases de datos tenemos un concepto llamado ORM. Este concepto ORM ya nos permite manipular, son una serie de herramientas ya que dependen únicamente del lenguaje de programación que se está utilizando.
Estos ORM nos permiten interactuar con las bases de datos relacionales de manera más sencilla, porque es completamente un dolor de cabeza intentar manipular una base de datos SQL ya con solo peticiones de tipo SQL. Ya, eso es un dolor de cabeza increíble. Ya. Y para eso están los ORM, para ayudarnos en esa situación. Por ejemplo, también hay también otras herramientas, por ejemplo, Docker. Docker, esto de aquí, no sé si les ha pasado que han tenido algún código de programación, ya sea que lo hayan hecho en Python, en C++ o en cualquier otro lenguaje, que resulta que en tu computadora, bueno, funciona, pero cuando lo quieres probar en la computadora de alguien más, no funciona. Ya. Bueno, Docker viene aquí para ayudar a solventar esa situación. Y lo que hace Docker básicamente es generar un entorno de desarrollo aislado dentro de una computadora, dentro del el servidor incluso en el que se esté ejecutando. Ya, Docker ayuda a generar un entorno aislado, ya con su sistema operativo independiente, con sus dependencias independientes, con todo el software que se necesita para correr exactamente la aplicación o el servidor de backend que estemos programando. Ya. Y Docker, ya, básicamente, y Docker también es muy bueno porque se complementa con lo que es el lado de la infraestructura. Porque, claro, hacer backend no solo es hacer APIs y manipular bases de datos. Backend ya también cubre el área de la infraestructura. Y aquí le puse en una pequeña nube ya unos ejemplos de servicios de infraestructura muy buenos. Por ejemplo, mi favorito es AWS con el servicio de E3, ya. También hay Microsoft Azure, también aquí está Google Cloud Platform, ¿ya? ¿Ya? Que son servicios de cloud computing o incluso también para lo que son, bueno, servicios de lo que son hosting, ¿ya? Bueno, tanto hosting para backend como para frontend, ¿ya? Si hasta este momento les he estado hablando de backend y frontend por separado, ya esto quiere decir que tanto backend y frontend no tienen que estar directamente almacenados en el mismo hosting, pueden estar almacenados en diferentes servidores. Por ejemplo, puedo tener mi aplicación de frontend en un servidor y mi aplicación de backend en otro servidor sin ningún problema, porque justamente estaba este tema, el de las peticiones y de las consultas HTTP request que les estaba mencionando, ya, que hacen posible esto, de tener mi aplicación distribuida. En concreto, a esto se le llama microservicios. Esta es una arquitectura, no voy a indagar mucho, solo les voy a decir que nos permite tener una aplicación distribuida en diferentes locaciones físicas sin ningún problema. Ya, pero aquí tenemos otros conceptos, por ejemplo, lo que es la parte de la seguridad. Es muy importante aquí, ya sea en el momento en que un usuario se loguea, hay que cifrar la contraseña, hay que tener todos los implementos de seguridad respectivos para evitar fugas de datos o evitar algún hackeo. Ya, todo este tema de la seguridad informática, eso es un nicho completamente aparte. Ya, y hay carreras destinadas netamente a la seguridad informática y es todo un mundo aparte de esto. También lo que corresponde al backend es el apartado del rendimiento, de las arquitecturas y de la infraestructura, que es de lo que ya les estaba hablando. Ya, todos estos detalles son muy importantes porque a fin de cuentas hace la diferencia entre una aplicación web que funcione bien y una aplicación web que no funcione. Pero, por ejemplo, tenemos otro lado. Ya vimos al frontend developer y el backend developer, pero ahora están los full stack developer, ya que son estas personas que se encargan de tanto manipular lo que es la aplicación del cliente como lo que es el backend o la aplicación del servidor. Ya, estos son los tres roles que hay, bueno, las tres áreas principales que hay del desarrollo web, backend, frontend y full stack. Pero ahora resulta que dentro de cada área hay roles específicos, es decir, en algunas empresas la carga de trabajo suele ser tan grande que necesitan especializarse roles dentro de esas áreas. Por ejemplo, dentro de lo que es el frontend developer tenemos varias áreas. Por ejemplo, tenemos al diseñador de UI, tenemos el diseñador de UI es quien se encarga de diseñar o hacer la parte visual,
ya sea en programas como Adobe XD, Sketch o Figma, por ejemplo, ya que son programas y herramientas de diseño gráfico, bueno, netamente orientadas a lo que es el desarrollo de interfaces visuales para lo que son ya sea aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles. Pero después tenemos aquí al maquetador. Es quien se encarga de tomar ese diseño del diseñador de UI ya, y transformarlo a HTML, a HTML y CSS. Y después tenemos al programador de frontend, que es quien se encarga de, bueno, realizar la respectiva codificación de JavaScript dentro de esa aplicación que haya hecho el maquetador. Pero después también hay roles en lo que es el backend. Por ejemplo, del lado del backend tenemos al backend developer, es quien se encarga de construir las APIs ya, y las conexiones con las bases de datos. Después tenemos aquí al administrador de bases de datos SQL. Resulta que SQL es más que una base de datos, se podría considerar también como otro lenguaje de programación a un poco más bajo nivel. Ya. Puede llegar a ser tan complejo que se llegan a necesitar equipos enteros de trabajo solo para gestionar bases de datos SQL. Y después tenemos al administrador de servidores, es quien se encarga ya de la infraestructura, de la arquitectura que hace que nuestra aplicación sea posible que funcione. Pero bueno, ahorita les he estado hablando de backend, de frontend, pero bueno, ya que se están desarrollando por separado, ¿cómo es que se comunican? Por ejemplo, ¿cómo se comunica el frontend con el backend? Nosotros ya vemos que están las HTTP requests, ya que es el protocolo de comunicación por defecto y estandarizado de la web. Por ejemplo, aquí yo tengo la estructura básica de cómo se ve una petición HTTP. Por ejemplo, lo que es el protocolo HTTP se compone de dos partes, la petición y la respuesta. Ya, veamos un poquito más de detalle lo que es la parte de la petición. Por ejemplo, tengo un verbo, ya tengo un recurso y tengo una versión. El verbo hace referencia a mi tipo de petición que estoy haciendo. Por ejemplo, están la petición get, post, put y delete. Como su nombre los indica, get me sirve para obtener. ¿Obtener qué? Obtener un dato o una información. Post me sirve para lo que es escribir. Bueno, o escribir o enviar datos o información. Ya. Bueno, put es para actualizar y delete es para eliminar. Por ejemplo, veamos con más atención este ejemplo de aquí. Yo tengo get slash index.html http.1.1. Get hace referencia a que yo voy a obtener algo y yo quiero obtener este recurso de la ruta slash index.html. Es decir, yo voy a obtener este documento HTML. Y aquí le indico la versión que yo quiero obtener. Bueno, aquí le indico la versión de mi petición. Por defecto es http slash 1.1. Esa es la que más se utiliza. Otra información, por ejemplo, del host, yo quiero obtener el index HTML, ¿de dónde? De este host aquí, wikipedia.org. Ya, y aquí le estoy indicando el tipo de documento, bueno, el tipo de documento que quiero obtener, que es un texto de HTML. Ya. Una vez que yo realizo esa petición, normalmente esto se lo ve de esta forma, www.wikipedia.com, por ejemplo. Ya, pero por detrás el navegador hace esta petición de aquí. Ya, nosotros no lo vemos porque el navegador lo hace eso con lo que es este JavaScript. Ya, más adelante también, ahí tengo un ejemplo que les voy a intentar explicar todo más o menos cómo funciona. Ya, pero el navegador internamente lo que hace es esa petición. Y esa petición va al servidor. Una vez que el servidor recibe esa petición, la procesa y devuelve una respuesta. Esta respuesta se divide a sí mismo por una versión y un código de respuesta. Por ejemplo, de la versión, este de aquí indica la misma versión con la que se hizo la petición, http/1.1. Y aquí tengo un código, tengo 200 OK. Hay varias categorías, bueno, varios rangos de códigos de lo que son respuestas HTTP. Están los códigos 100, 200, 300, 400, 500, 600 incluso. Ya, el código 200 OK ya significa que mi petición fue recibida ya y la respuesta está OK, está todo bien. Ya, yo obtuve mi respuesta. ¿De dónde? Del servidor de wikipedia.org. Ya, y el tipo de contenido, content type, ya es un texto de HTML. Y aquí me lanza otras propiedades más. Por ejemplo, me puede lanzar un montón de propiedades. Por ejemplo, aquí tengo la propiedad content length,
que es de 2026, es decir, 2026 caracteres tiene este documento HTML. Y aquí está justamente el documento HTML ahí puesto entre las etiquetas respectivas de HTML, ¿ya? Que es el cuerpo de mi respuesta. Es decir, de las respuestas, tanto de la petición como de la respuesta, yo puedo tener un encabezado, que aquí está. El encabezado es toda esta información que detalla. Ya, y puedo tener un cuerpo. El cuerpo es ya lo que se envía o lo que se recibe. En este caso, de esta petición GET, yo no estoy enviando ningún cuerpo. Si se fijan, ya solo llega hasta aquí lo que es el contenido de mi petición. Pero en la respuesta me está devolviendo un cuerpo, es decir, me está devolviendo HTML. Y el cuerpo no tiene que ser precisamente HTML. Podemos enviar información muy variada. Por ejemplo, dentro del cuerpo podemos tener podemos devolver lo que es HTML, CSS o JavaScript, cualquiera de esos ahí. Podemos devolver videos, imágenes, texto plano, lo que son archivos XML y archivos JSON. Y estos dos últimos son muy especiales, porque tanto XML como JSON ya se utilizan casi siempre para lo que es enviar o recibir información estructurada en la web. Ya, como les dije, tengo un ejemplo en el que les voy a explicar todo eso, ya verán. Ya, pero resulta que XML es un poco viejo y XML ya está quedando atrás. El que es más usado actualmente es JSON. ¿Y cómo se ve un documento estructurado de JSON? Aquí tengo una pequeña captura, si se fijan, tengo aquí entre corchetes, tengo dos objetos aquí. Por ejemplo, del primer objeto va de lo que es un corchete de apertura y un corchete de cierre. Ya, ese es un objeto JSON. Y los objetos JSON se caracterizan por tener una clave y un valor. Por ejemplo, tanto la clave y el valor del objeto ya pueden ir entre comillas o no, dependiendo si es un texto o un número. Por ejemplo, aquí tengo de mi clave name o nombre en inglés, ¿ya? Tengo lo que es el valor, por ejemplo, Marisela Murillo. Y de la edad tengo 45. Si se fijan, el número y el texto, ya, al texto yo le puse entre comillas, al número no lo puse entre comillas. Ya, este es el formato JSON, que es un objeto que tiene clave y valor. Y claro, estos dos valores están separados por comas. Ya, es muy sencilla de entender, ustedes pueden entender JSON solo con ver ese ejemplo. No es nada del otro mundo, es la forma en la que se estructura información, la forma en la que se manda información estructurada en la web. Bueno, aquí hay otra imagen un poco más haciendo referencia a cómo es que mi web browser o mi cliente o mi navegador web se comunica con el servidor. Por ejemplo, mi navegador web hace una petición HTTP a lo que es My Site API Product File, aquí, Product File. Ya, mi servidor recibe esa petición. Entonces, mi servidor lo que hace es comunicarse con la base de datos y devuelve una respuesta. Esta respuesta se devuelve en forma de una data. Esa data es JSON. Esto que está aquí, ¿ya? Esta respuesta de aquí es JSON. Así es como la web envía y recibe información de manera estructurada. Ya. Entonces, ¿qué hace mi navegador web? Mi navegador web, por medio de JavaScript, recibe y procesa esa data proveniente del servidor y la pinta en lo que es mi HTML. Como ya les había explicado, nosotros podemos manipular el HTML a nuestro gusto usando JavaScript. Y JavaScript lo que hace es pintar esa data en el HTML. Ya, ahora aquí hay un pequeño meme, por ejemplo, cuando no se sabe si el error es de backend o frontend. Aquí vamos ya con el ejemplo que les tenía preparados. Déjenme compartir acá. Por ejemplo, a ver, déjenme aquí. Ya, por ejemplo, aquí dentro de... Déjenme hacerle zoom aquí un poquito. Ya. Ya. Por ejemplo... Ahí. Ya. Por ejemplo, aquí, yo aquí configuré un pequeño servidor local en el que yo voy a servir lo que son los respectivos documentos, tanto el index HTML, el main.css y el main.javascript. Estos tres documentos de aquí ya están en mi servidor, es decir, todo esto de aquí es la configuración y la programación de lo que es mi servidor web. Este servidor web está corriendo en este momento, déjenme ver. Momento, ahí está. Déjenme
Sí. Ya, este servidor web está corriendo en este momento en mi red local. Déjenme ponerle aquí. Ya, un momento. Ahí no, ahí está, ya. Mi servidor está corriendo en este momento en mi red local, es decir, eh, déjenme ponerle aquí, mejor lo vuelvo a ejecutar de nuevo, aquí está. Ya, al momento de que yo ejecuto mi servidor, por ejemplo, yo aquí tengo programado un log que me dice que el servidor está abierto en lo que es esta dirección, esta URL. Esta URL ya corresponde a lo que es la red local en la que estoy conectado. Por ejemplo, si se fijan, aquí está la IP de mi computadora en la que estoy conectado y el puerto que yo le tengo definido, el puerto del router en el cual yo estoy desplegando esta aplicación. Por ejemplo, si yo voy a esa ruta de ahí, déjenme abrir otra pestaña. Si yo voy a esa ruta de ahí, ya, lo que hace es, aquí, mi navegador web lo que hizo aquí fue una petición GET. Ya, una petición de tipo GET para poder recibir lo que son los documentos, tanto HTML, CSS y JavaScript. Si se fijan, aquí yo tengo un código, por ejemplo, en el caso de la diapositiva tenía un código 200, que he recibido una respuesta. Ya, pero en este caso yo tengo un código 304, bueno, tengo un código 304 que es que aquí he recibido un documento. Es decir, el código 200 suele el código 200 aparece cuando yo estoy devolviendo contenido en el cuerpo de mi petición, pero en este caso yo estoy devolviendo documentos, es decir, yo no estoy devolviendo solo texto, estoy devolviendo lo que son archivos. Esos tres archivos respectivamente que están aquí dentro de la carpeta pública. Tanto para el index HTML como para el main CSS y el main JavaScript, ya mi servidor los devolvió a este navegador. Ya. Si yo me voy aquí al navegador y le hago inspeccionar aquí, ya, y me voy aquí a la parte de source, aquí, esta parte, ya, yo voy a poder ver aquí el contenido, el index HTML, el JavaScript y el CSS que me devolvió mi navegador. Ya. Por acá, si yo hago lo mismo aquí, por ejemplo, tengo mi celular conectado a la red local, ya, yo puedo ir a esta misma ruta y aquí obtengo justamente estas peticiones. Por ejemplo, yo le doy a reload aquí y el servidor detecta las peticiones y me las devuelve el celular. Ya. Ahora, ¿cómo funciona esta aplicación? Ya, esta aplicación lo que hace es recibir datos a través de estos formularios aquí. Por ejemplo, ingresa tu nombre, ingresa tu edad, ingresa tu deporte favorito. Al momento de que yo ingrese estos datos y le dé a enviar, lo que va a hacer mi navegador es recibir esa información ya, y me la va a devolver. Y lo que hace JavaScript es recibir esa data y pintarla aquí en la respuesta. Por ejemplo, voy a hacerle aquí. Pues voy a ingresar María. Ya, por ejemplo, la edad tiene 23. Y el deporte favorito, pongámosle. Ahí, y el deporte favorito, pongámosle tenis. Ya. Al momento de que yo le dé clic a enviar, ¿qué pasó? Mi servidor aquí lo que hizo fue recibió el objeto, es decir, mi aplicación de frontend, esta aplicación con HTML, CSS y JavaScript, mandó este objeto a mi servidor. Este objeto, este es JSON. Por ejemplo, tengo aquí los pares clave y valor, nombre, la clave, el valor María, edad, clave, valor 23, deporte clave, aquí valor tenis. Todo esto de aquí es mi objeto JSON que mi aplicación de frontend devuelve a mi servidor, que está ejecutándose, por si no se han dado cuenta, ese servidor se está ejecutando en mi terminal de línea de comandos. Todos los servidores en Internet se ejecutan por medio de una terminal de línea de comandos, por eso les dije que era muy importante. Ya, pero no solo eso. Resulta que una vez que mi servidor recibió lo que es esta data, ya, a través de lo que es este método de aquí, por ejemplo, post. Ya, si se fijan, hace un momento, cuando yo hacía la petición así, bueno, hacía la petición a mi backend a través de la API, a través de la IP, perdón, de la IP local, ya me devolvía un GET, es decir, yo le estaba haciendo una petición GET a mi servidor para que me dé los documentos HTML, CSS y JavaScript.
Pero ahora resulta que cuando yo yendo a los datos y le doy enviar, ya no estoy haciendo una petición get. Yo no quiero obtener nada, yo quiero enviar datos. Y por eso hago una petición post a esta ruta, por ejemplo, add info. Y aquí es cuando yo digo, bueno, aquí me sale lo que es el código 200, que todo salió bien, la petición fue recibida y fue procesada. Y aquí es cuando ya yo devuelvo esa información a mi aplicación frontend. Pero bueno, ¿cómo yo veo eso? Por ejemplo, si yo me voy aquí al inspector, ¿ya? Y me voy aquí a la consola, resulta que aquí mi servidor me dejó esta respuesta. Por ejemplo, nombre María, edad 23, deporte tenis. Ya, entonces yo cada que haga una petición de ese tipo voy a ver la respuesta de mi servidor reflejada en la consola de aquí de lo que es mi navegador. Por ejemplo, voy a poner mis datos. A ver, Richard Aguilar, aquí, y voy a poner aquí. Estos son mis datos. Voy a enviarlos y tanto mi servidor recibió lo que es mi servidor recibió mis datos. Por ejemplo, aquí están mis datos en un archivo JSON. Ya, y también me los devolvió aquí. Y por eso mi aplicación de backend pudo devolver esta información de aquí en una cadena de texto plano. Ya, pero ahora no solo va de eso, por ejemplo, también puedo registrar lo que son los datos entrantes. Por ejemplo, yo aquí tengo un pequeño archivo que se llama data.json en el que voy guardando la información que llega. Por ejemplo, aquí tengo la información de todas las peticiones que he realizado. Por ejemplo, si yo voy de aquí, borro esta información y yo agrego nuevamente, hago la petición otra vez. Mi información llega y se me queda guardada en mi archivo JSON. Este archivo JSON hace de simular una base de datos no relacional. Las bases de datos no relacionales guardan archivos JSON, es decir, funcionan con archivos JSON. Y estos archivos JSON están muy relacionados con lo que es el lenguaje de programación JavaScript, porque resulta que JavaScript, ya todos los objetos de JavaScript funcionan con esta misma nomenclatura, lo que es pares de clave y valor. Ya, por eso es muy fácil integrar aplicaciones que están escritas con JavaScript en lo que son bases de datos no relacionales o no SQL. Ya. Pero veamos con un poco más de detalle. Ya les mostré el funcionamiento así a grandes rasgos de esta aplicación, pero ahora resulta que yo quiero ver con más de detalle lo que hace mi aplicación de frontend. Déjenme minimizar por acá. Aquí está. Ya, esto que está aquí, a ver, primero vamos a ver el HTML. Ya, esto que está aquí es el HTML que mi servidor devuelve a mi navegador, básicamente. Por ejemplo, tengo aquí un texto, un H2, por ejemplo, que dice ingresa tu nombre, y tengo aquí un input de tipo texto. Es decir, un input es una caja de texto en la que yo puedo ingresar datos, que es esta de aquí. Esta cajita de aquí, esta cajita blanca, es mi input. Y este H2 que dice ingresa tu nombre es esta parte de aquí, esta etiqueta que me presenta un texto. Y de igual manera, tanto para la parte de ingresa tu edad, tengo un input que me recoge este dato, el de la edad. También tengo aquí otro input, ya. Si se fijan también, todos los elementos HTML funcionan con una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Ya, y también tiene su input. Y también tengo aquí un pequeño botón, ya que es este botón que está aquí abajo. Ya. Eso es por el lado del HTML. Si se fijan, el HTML lo que hace es adjuntar lo que son los respectivos archivos que estoy utilizando. Por ejemplo, estoy utilizando el CSS, este main CSS, que corresponde a mis estilos. Por ejemplo, si yo me voy a mi archivo main CSS, aquí yo puedo ver un par de estilos. Por ejemplo, solo le puse un background y le puse un tipo de letra y le puse un color de letra, nada más. Estos estilos son sencillos, nada más para este ejemplo práctico los puse así de sencillos. Por ejemplo, si a mí no me gusta este color, aquí con CSS puedo cambiarlo perfectamente. Puedo ponerle un verde y aquí en vez de blanco puedo ponerle aquí un color negro de letras. Y yo recargo mi página y resulta que ahí los estilos se cambiaron. Perfecto. Resulta que me gustan más así que los voy a dejar ahí. Ya, con CSS y con HTML ya definí la estructura y lo que es los estilos. Pero ahora con JavaScript yo voy a ver lo que es la programación en sí, lo que hice de esta aplicación.
No les voy a pedir que entiendan todo el código, solo quiero que entiendan cómo es este proceso de pedir datos al servidor y de pintarlos en lo que es el HTML. Déjenme hacerle ahí. Ya. Por ejemplo, aquí ustedes han programado alguna vez ya sea en Visual Basic, en C++, ya. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es tomar referencias de mi documento. Es decir, yo con JavaScript puedo manipular todo el documento, es decir, todo el DOM, que es todo lo que se ve de HTML. Por ejemplo, yo lo que hago aquí es tomar una referencia de lo que son mis respectivos inputs. Por ejemplo, yo tengo aquí un input, por ejemplo, tengo un input con el ID name, el ID age y el ID sport, por ejemplo. Ya. Yo lo que hago con CSS es tomar esas referencias y guardarlos en un dato en memoria. En este caso son constantes, en este caso. Ya. Tanto para los 3 inputs como para lo que es el botón de enviar información. Ya. Después tengo aquí una pequeña función. Esta función lo que hace es recibir un dato y pintarlo aquí en lo que es el apartado de respuesta. Si se fijan aquí, el texto de respuesta lo que hace es concatenarlo con un pequeño mensaje. Ese mensaje es mi respuesta de mi servidor. Ya lo verán. Ya. Bueno, aquí está la parte más importante. Esto que dice send, lo que dice add.eventListener, ya. Véanlo como que es un evento que sucede cuando yo aprieto ese botón. Cuando yo aprieto el botón, ya sucede este evento. Ya, este evento en concreto que se llama click, que es cuando yo cliqueo el botón. Ya, sucede todo este evento que aquí lo que hace es básicamente aquí con esta constante, ya, esta constante data, yo lo que hago, a ver, me vas a traer el valor de name, ya, o sea, name.value, el valor de name, y lo vas a guardar aquí con nombre, ya, con edad y con deporte. Es decir, tanto de nombre y edad y deporte, vas a agarrar el valor de esta caja de texto. Por ejemplo, si yo coloco aquí mis datos, ya, lo que va a hacer esta constante es agarrar los valores que yo ingrese aquí en estas cajas de texto, tanto Richard Aguilar, 21 y natación, por ejemplo. Ya. Después, esta data de aquí, esto ya es un objeto de JavaScript. Este objeto de JavaScript yo ya lo puedo tomar y lo puedo enviar a lo que es mi servidor. Ya. Pero para enviarlo a mi servidor, yo tengo que hacer una petición HTTP, una petición de tipo POST. Y aquí es donde viene aquí esta pequeña configuración que es otro objeto de tipo JavaScript. Aquí todo se hace con objetos, es decir, en JavaScript todo es un objeto, todo, cualquier cosa. Ya. Y aquí en esta pequeña configuración que se llama settings, yo le estoy diciendo que voy a realizar la petición a través del método post. ¿Y qué es lo que voy a enviar en el cuerpo, en el body? No sé si se recuerdan, aquí voy a ponerles otra vez la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. No sé si se recuerdan que las peticiones, las consultas HTTP, que son petición y respuesta, tienen una cabecera y tienen un cuerpo. Ya, en las cabeceras se define la información de qué le voy a enviar y a quién le voy a enviar. Y el cuerpo ya contiene la información como tal de lo que se está enviando o recibiendo. Ya. Entonces aquí en mi body, yo voy a decir que voy a enviar un objeto voy a decir que voy a enviar mi data. Esta data de aquí, que es un objeto de JavaScript, ya lo voy a parsear como un objeto de JSON. Esto de parsear es, o formatear la data, ya. Estoy básicamente convirtiendo mi objeto de JavaScript a un objeto JSON. Ya, y este objeto JSON es el que voy a enviar, es decir, esto que está aquí. Ya. Pero después tengo unos headers. Los headers vienen a ser la cabecera de mi petición. Aquí lo estoy diciendo que voy a enviar el tipo del contenido, el content type, va a ser un JavaScript JSON. Es decir, voy a enviarle JSON a mi servidor. Ya. Una vez que ya tengo esta configuración de aquí, voy a minificarlo un poquito para que no se vea tan abultado. Aquí, ya. Una vez que yo ya tengo mi data, es decir, la data que le voy a enviar y las configuraciones de la petición, por ejemplo, aquí ya estoy haciendo lo que es la petición respectiva. Aquí tengo Fetch. Fetch es una API interna de JavaScript. Ya, Fetch es la que me permite realizar lo que es las peticiones, ya sean post, put, delete o get. Ya, en primer lugar tengo que definirle una ruta a la cual yo voy a hacer esa petición.
Ya mismo voy a mostrarles, ahorita solo estamos viendo la parte del frontend, y en un ratito voy a mostrarles la parte del backend. Pero esta petición va a ser enviada a http://192.168.103.2.5000. Esto hace referencia a mi dirección, bueno, la dirección IP de lo que es mi computadora en el puerto 5000, que es en donde tengo configurada la aplicación dentro del router. Ya. Y aquí yo tengo /@info. Ya. Este es un entry point. Un entry point es básicamente una ramificación de lo que son las consultas HTTP. No sé si se han fijado que en algún momento, por ejemplo, ingresan a, qué sé yo, una página web. Por ejemplo, tengo mi, mi tienda.com / qué sé yo, camisas. Ya, por ejemplo, ya, este de mi tienda.com / camisas, ya, este de aquí, yo estoy ingresando a este servidor y le voy a decir que me traiga las camisas correspondientes. Ya, pero ahora resulta que yo no quiero camisas. Por ejemplo, yo quiero que me traiga lo que son pantalones. Ya. A esto se le conoce como un entry point. Es una ramificación de lo que son de lo que es el contenido de una API. Ya. No, para que esto sea posible, tiene que estar programado del lado del backend. En un momento les voy a mostrar cómo es que funciona con un poco más de detalle. Ahora, una vez que yo ya tengo la ruta absoluta a la cual yo quiero hacer esa petición, tengo que pasarle las configuraciones que yo ya le había hecho. Estas configuraciones de aquí, el contenido, el método que le voy a enviar, a ver, el método post, voy a enviar datos, por eso le pongo post. El cuerpo de mi petición, es decir, el contenido, la data que yo escribí aquí en el formulario, la data, esa le voy a enviar. Ya tengo mi configuración, ya tengo mi data. Ya. Ahora, aquí van a ver algo que es un poco extraño de entender al principio, pero quiero que entiendan que aquí yo estoy manejando las diferentes respuestas que me llegan. Por ejemplo, una vez que yo ya haga esta petición, ya va a demorar cierto tiempo en llegar al servidor. Es decir, no llegan de manera instantánea, demoran tantos milisegundos o tantos segundos dependiendo de la conexión a internet. Aquí es cuando yo voy a manejar la respuesta de la petición ya con con otros métodos propios de JavaScript. Por ejemplo, tenemos el método .den, ya que me permite manejar una respuesta asíncrona. ¿Qué quiere decir que sea una respuesta asíncrona? Cuando estamos dentro de la web, ya la información no viaja de manera instantánea, tarda tiempo. Ya. Y como tarda tiempo, yo tengo que manejar esas peticiones de forma asíncrona. Es decir, esta petición va a tomar tiempo. Entonces, yo quiero que mi aplicación siga funcionando a pesar de que pase eso. Porque si yo hago una petición, yo no tengo que andar esperando a que la petición sea respondida para yo poder utilizar la aplicación web. Por ejemplo, estamos en Facebook, ya tenemos un pequeño chat abierto ahí en una pestaña en la parte inferior. Nosotros nos movemos de inicio a contactos, ya, y en ningún momento lo que es la aplicación de Facebook deja de funcionar. Nosotros podemos seguir chateando mientras mientras nuestra página de contacto sigue cargando. Ya, eso es lo que hace el asincronismo. Podemos manejar peticiones y respuestas, ya. No importa que tarden X cantidad de tiempo, podemos manejarlas cuando estén listas, cuando la respuesta del servidor esté lista. Ya, este parámetro .den lo que hace es recibir una respuesta. Esta respuesta del servidor yo ya la voy a manejar como que fuera un JSON. Por eso lo parseo a lo que es un documento de tipo JSON. Ya, y aquí es cuando yo cojo la data de esa respuesta y aquí yo le imprimo aquí en lo que es la consola, por ejemplo. Yo le hago clic en enviar, ya. Aquí, en el momento en que se imprime esta data dentro de la consola del navegador, ya es esta data de aquí. Y aquí es cuando yo digo, a ver, ya, ahora yo quiero imprimir esta data que me llega a la consola, yo la quiero imprimir a lo que es el HTML. Aquí es donde yo le defino esta pequeña función que yo ya había escrito aquí arriba, esta función de aquí, esta que dice show message, ya, recibo un mensaje. Este es el mensaje de la respuesta que me devuelve el navegador. Y eso es lo que yo imprimo con JavaScript. Ya.
Y este de aquí, el catch.error, el catch ya me maneja el error en caso de que la petición no se haya realizado correctamente, que se cuelga el internet, que está muy lento o cosas así. Ya, eso es lo que me maneja el catch. Ya. Bueno, muy bonito y todo esto del frontend, pero ahorita tenemos que ver lo que es la parte del backend. Ya. Ya tenemos en cuenta esto de aquí. De mi frontend, yo recopilo la data de los formularios, la data de los campos de texto, estos campos de texto de aquí. Ya. Después hago mi petición ya con una configuración predeterminada, en este caso esta configuración para enviar datos a mi servidor, al cual está en la siguiente ruta con este entry point que es de aquí, at info. Recuerden muy bien el entry point at info, ya verán por qué. Ya. Bueno, aquí en la carpeta de pública yo tengo aquí mi aplicación del frontend, pero ahora yo me voy aquí a lo que es la parte de routes. Este código del servidor no es tan importante que lo entiendan, es importante que entiendan la parte de las rutas o los entry points, ¿ya? En concreto, esta parte de aquí. Ya, ignoren toda esta parte de aquí, déjenme poner unos pequeños comentarios. Estos de aquí son puras dependencias y código de tercero que estoy utilizando. Ya, concentrémonos en esta parte de aquí. Aquí yo tengo esta API que se llama router, ya, y el método .get. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí le estoy definiendo a mi servidor, oye, voy a definir una ruta de tipo get, ya, y que va a estar definida en esta ruta, es decir, en este entry point que acaba en slash, solo en slash, ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si me llega a mi, aquí, si me llega a mi URL, déjenme agrandar un poco más aquí, ya, que si por medio de la URL me llega una petición con slash, aquí por ejemplo, me va a devolver el documento HTML. El slash al final no se lo pone porque se sobreentiende de que hay un slash vacío, ya, pero si yo llego a cambiar esta ruta, por ejemplo, ya no va a ser que sea una petición get slash, voy a ponerle get form, es decir, voy a obtener un formulario. Aquí le doy a guardar, ya mi servidor se resetea, se reinicia. Ya, si yo, tal como está la URL, le doy a reload, ya, déjenme ver. Aquí me tiene que ver. Ya, si yo le doy a reload, pues no me da ningún error. Se supone que tiene que dar. Voy a hacerle aquí, voy a hacerle la consulta a mi entry point slash form. Ya, y aquí sí me da el error. Bueno, ahí sí, ahí sí me agarro mal esto de aquí. Bueno, voy a dejarlo tal como está. Ese error tengo que verle muy bien cómo es que lo arreglo después. Pero bueno, el hecho es que yo al momento de hacerle la consulta a esa URL me va a devolver lo que está de aquí. Me va a responder ya un render. Me va a renderear en mi navegador lo que es el index HTML, este de aquí. Ya, es decir, res.render, es decir, me va a responder un render, es decir, me va a renderear el contenido de mi index HTML, que es este de aquí que ya había definido antes. Ya, ya, eso pasa cuando yo hago la petición a esa ruta. Pero ahora, yendo con lo de JavaScript, por ejemplo, si se fijan, yo aquí en JavaScript, yo no le hacía la petición así a la ruta así a secas. Yo le decía la petición a el entry point at info. Aquí es donde yo también tengo que definir eso. Por ejemplo, de aquí, del router, ya, con el método post. Es decir, yo aquí le voy a definir a mi servidor que voy a configurar un método post para recibir datos. Ya, y el entry point es at info. Es decir, este mismo entry point que yo había definido en mi aplicación de frontend, ya, está aquí está definido. Y este entry point lo que hace es recibir datos. Si recuerdan de lo que es déjenme compartir otra vez pantalla de la infografía. Si recuerdan la estructura básica de lo que es una petición HTTP, ya la cabecera, perdonen que les esté recalcando, pero es que es muy importante esto de aquí, la cabecera y el cuerpo, ya, ya.
están constituidos de esa forma, tanto la petición como la respuesta. Es decir, yo puedo hacer una petición con un cuerpo o sin un cuerpo, dependiendo del tipo de petición, ya sea get, post, put o delete. Y igualmente con lo que es la respuesta. Ya, entonces aquí yo le digo, oye, voy a recibir una respuesta y el body, es decir, el cuerpo de esa respuesta, ya va a ser nombre, edad y deporte. Ya, esta es la información, esta es la data que voy a recibir. Ya, y esa información es la que yo voy a imprimir en la consola de mi servidor. Por ejemplo, yo vuelvo a ingresar otra vez la información, la vuelvo a ingresar y le doy a enviar. Ya, aquí, en este momento en el que mi servidor imprime esta información, esta data proveniente de la aplicación de frontend, ya, aquí es cuando yo lo estoy imprimiendo, este de aquí. Aquí es cuando yo lo imprimo. Ya. Después, para yo devolver esta petición, por ejemplo, yo aquí lo que hago es agarrar toda la información que me envía el usuario, es decir, el nombre, aquí, déjenme achicarlo un poco, ya, es decir, el nombre, la edad y el deporte. Ya, yo lo que hago es concatenarlo todo en un solo mensaje. Y ese mensaje es lo que yo le voy a enviar a mi cliente para que lo muestre aquí adentro de lo que es mi frontend de mi HTML. Ya, después de aquí tenemos esta pequeña configuración, esto de aquí. No, ignoren esto, esto es nomás para guardar la información en mi archivo JSON que emula una base de datos. Ya, ya, eso no es tan importante. Aquí lo importante es esto de acá. Esta partecita de aquí. Voy a eliminar esto de acá. Esta partecita de aquí, res.json, return message. Aquí yo le digo, oye, ya recibí tu información, ya la procesé, ahora voy a responderla en formato JSON. ¿Y qué voy a responder? Lo que hay acá dentro de return message. Y lo que hay dentro de return message es este mensaje de aquí. Ya, y esto es lo que mi servidor, bueno, lo que mi aplicación de frontend, eso es lo que recibe. Ya. Ese es el ejemplo más o menos explicado. Ahora vamos a continuar con la presentación. A ver, ya. Ya, una vez que ya tenemos entendido esto, vamos a ver algo más suave. Vamos a ver un poco de lo que es las tendencias del desarrollo web. Y en cuanto al desarrollo web, hubo aquí un antes y un después. La época dorada de Internet Explorer y también una época dorada para la web, una época oscura para la web. Y después la aparición de Mozilla Foundation y la revolución del desarrollo web como tal. Resulta que en el pasado Internet Explorer era muy troll, era este navegador que estaba por defecto en lo que era Windows, que básicamente dominaba las computadoras, bueno, básicamente era el sistema operativo que dominaba el mundo en ese entonces. Y Internet Explorer lo que quería era matar a los otros navegadores, básicamente, ya que Internet Explorer era el que definía en ese entonces los estándares de la web. Hoy en día, ningún navegador web puede definir estándares por sí solo, porque simplemente si hace eso va a acabar quedándose obsoleto. Porque resulta que después de que apareciera Mozilla Foundation y todo este rollo de el software libre y bueno, esta explosión de lo que es el código abierto, ya comenzaron a estandarizarse lo que son las tecnologías web, HTML, CSS y JavaScript. En un principio, muchos navegadores iban por lo suyo. Unos navegadores definían lo que era HTML de una forma, otros de otra forma. Lo mismo con el CSS, lo mismo con el JavaScript. Cada navegador definía esas tecnologías, ya cómo se comportaban a su manera. Pero la llegada de las estandarizaciones fue algo muy positivo. Por ejemplo, al momento de que llegó esta explosión del software libre de parte de Mozilla Foundation con la creación de Firefox, ahí fueron apareciendo una infinidad de navegadores de código abierto. Entre ellos tenemos Google Chrome, tenemos Chromium, tenemos Opera, tenemos un montón de navegadores. Todo esto fue posible gracias a lo que es la W3C, que es un consorcio mundial que se hace ya para definir los estándares de la web, HTML, CSS, JavaScript, JSON, todas estas tecnologías que funcionan en el navegador, ya solo es posible gracias a esta organización y muchas otras organizaciones incluso. Pero resulta que Internet Explorer y más que todo Microsoft en el pasado fueron muy malos, no le dieron tanto cariño a lo que era Internet. Pero hoy en día Microsoft es muy partidario de lo que es el open source y lo que es el código abierto.
en tal caso. Pero ahora resulta que más que todo para ser desarrollador web no se necesita saber programar del todo, porque hay varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo, las páginas web y los sitios web ya son este tipo de productos del frontend que se pueden hacer con CMS, con aplicaciones que es de arrastrar y soltar elementos, de escribir texto, de hacer una que otra consulta a una API y poco más. Pero si lo que se quiere es hacer una aplicación web como tal, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de Netflix, Slack, Notion, Editing, por ejemplo. Ahí es cuando se necesitan de especialistas en desarrollo de software, en concreto de desarrollo web. Aquí están los conceptos que ya les había nombrado antes, de Progressive Web Apps, que son las aplicaciones web progresivas, o PWA, que son esas aplicaciones que se convierten en aplicaciones móviles dentro de un navegador de móvil. Son muy buenas. Otras tendencias. Ya, otras tendencias es las SPA, lo que son el dark mode, los chatbots, el reconocimiento de voz, el cloud computing, el blockchain, estas tecnologías que se utilizan para lo que es las criptomonedas, por ejemplo. El UI en movimiento, que es una forma de hacer maquetado de una manera increíble con lo que son interacciones directas del usuario. El UI con movimiento y el VR, que es la realidad, bueno, lo que es la realidad virtual en este caso. Ya. Pero también hay otras herramientas. Por ejemplo, tenemos las herramientas para desarrolladores que son muy utilizadas. Como ya les había mencionado, están GitHub Git con GitHub, Gitbucket o GitLab. Estos son gestores de repositorios. Que nos permiten guardar nuestro código versionado y de manera estructurada, y de manera muy bien estructurada. Por ejemplo, otra herramienta es un portfolio para los desarrolladores. Es decir, tú cuando estés realizando tus proyectos de desarrollo vas a necesitar un portfolio, ya sea una página web, ya sea tu propio perfil de GitHub, que ya les voy a mostrar. Tenemos aquí lo que es otra herramienta, por ejemplo, Linux. Linux es muy bueno, un sistema operativo muy bueno para lo que es el desarrollo de software en general, no solo para el desarrollo web, ya que provee de un montón de herramientas que en Windows no están de primera mano. Es decir, la mayoría de herramientas para los desarrolladores se crean primero en Linux y después pasan a Windows. Y otra herramienta muy buena es saber inglés. El inglés está muy bueno. El inglés ayuda a ahorrar tiempo en lo que es investigar documentación, en lo que es informarse de las nuevas tecnologías que salen constantemente. Pero aquí, dentro de la industria, por ejemplo, del lado del frontend, hay tecnologías demandadas. Por ejemplo, Vue.js, React, Ember, Backbones y Angular. Estos de aquí son frameworks de frontend, son los más demandados en la industria. Por el lado del backend están todos los lenguajes que ya les había mencionado, todos son muy demandados, tanto en bases de datos como PostgreSQL, como MongoDB. Y ya, por ejemplo, aquí quería mostrarles rapidito lo que es, por ejemplo, este es mi perfil de GitHub en el cual yo puedo presentar al mundo lo que son los proyectos que he realizado. Estos son unos cuantos proyectos ya que yo tengo en mis repositorios de GitHub. Por ejemplo, este es básicamente la red social para programadores y desarrolladores. Por ejemplo, tenemos el perfil de María Belén, por ejemplo. Ella también tiene sus proyectos aquí. Muy bien organizado todo. Y ya. Y bueno, muchachos, de mi parte, eso sería todo. Ya acabó todo. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer, con gusto se la respondo. Sí, muchachos, algo que les quería mencionar. Ahorita mismo me había olvidado, ahorita les voy a pasar lo que es el link de un formulario, ¿ya? Este formulario es importante que lo llenen porque voy a dar lo que son certificados y asistencia a este curso. Ya ahí están los datos para que los llenen. Aquí el formulario va a estar aquí en el chat de esta reunión, ¿ya? Por favor, pongan ahí su correo electrónico,
ahí está primer nombre, primer apellido, segundo nombre, segundo apellido, lo que es el número de cédula, el curso paralelo incluso. Ya. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla y ahí está. Hola, estimados jóvenes, hemos presenciado pues la interacción pues de Richard Aguilar, ex estudiante de nuestra institución educativa. Agradecer también por la presencia de cada uno de ustedes en este importante evento. Espero pues que el contenido que se ha presentado aquí sea apreciado de la mejor manera. También agradecer a todos los tutores que han ayudado compartiendo el enlace, la presencia también de la compañera orientadora. Y bueno, eh, en cuanto al enlace de la asistencia, y será compartido a través de sus tutores minutos más tarde, ¿no? De mi parte, volver a agradecer a las autoridades, compañeros tutores, también al Instituto Japón, que ha hecho posible pues la creación de este webinar. De mi parte, muchas gracias, jóvenes. Pueden ya ir abandonando la sesión. Bien, Richard, para mí es un gusto poder observarte por este medio y más aún ver que tus conocimientos los estás compartiendo con los demás. Eso habla muy bien de ti, más aún si lo estás haciendo con estudiantes de la institución que de una manera u otra, hijo, también ayudó a tu formación. Muchas gracias por ello, muchas gracias a los chicos que he estado muy atenta y ellos han estado, como quien dice, muy prestos a escuchar cada una de las cosas que tú has estado indicando. A las autoridades igual por proporcionarnos este espacio de aprendizaje. Muchas gracias, Richard, que Dios te bendiga. Antes de finalizar, el señor Cristian Hidalgo tiene la mano levantada. Es el momento para que usted pueda participar si desea mencionar alguna situación. Adelante, Cristian, le escuchamos. Creo que se le ha quedado la mano levantada. Bueno, agradecer nuevamente la presencia de ustedes, chicos, de todos los compañeros tutores. Gracias también a la profe María, también con su presencia y acompañamiento es muy importante para nosotros. Y también, pues, a las autoridades de las instituciones involucradas, en este caso, la Unidad Educativa Fiscomisional Juan 23 y el Instituto Tecnológico Japón. De mi parte, gracias. En el caso de darse algún evento muy parecido, pues será compartido asimismo a través de sus tutores. Gracias, chicos. Gracias, señoritas. Tengan ustedes una linda tarde y buen provecho.